Hola, bienvenidos a nuestro curso de magnetismo para segundo bachillerato. Bueno, hoy vamos a hablar de la ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday-Lenz lo que nos va a permitir es conectar el magnetismo con la generación de corrientes eléctricas. Corriente eléctrica. Bien. ¿Cómo? Bueno, la expresión en un principio de la ley de Faraday-Lenz, que la vamos a poner aquí, es un poco farragosa, pero ahora mismo lo aclaramos. Nos dice que la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Dirás, bueno, ¿y esto? Bien. Bueno, vamos a empezar primero por definir un poquito, recordar qué era el flujo magnético. El flujo magnético, vamos a suponer que tenemos una zona en la que el campo magnético lo podemos definir de esta manera, como esta integral atraviesa una superficie, ¿vale? Pero vamos a considerar que el campo magnético es constante en cada punto de la superficie, ¿vale? Para centrarnos un poco y no volvernos locos. En ese caso sería el producto escalar del campo magnético por la superficie, ¿vale? Vamos a ver un poquito esto. Yo tendría aquí una superficie. Vamos a poner que tengo este plano, así, ¿vale? La superficie siempre el vector es perpendicular al área, o sea, sería esto. Y supongamos que el campo magnético, ¿por qué va a ir en la dirección que voy a dibujar? Pues porque yo que sé, aquí tengo un polo norte y aquí tengo un polo sur, de dos imanes. Entonces el campo magnético, en este caso, iría del polo norte al polo sur, de uno de cada imán, y tendríamos esta dirección del campo magnético. Imaginemos que en cada punto de la superficie el campo magnético vale lo mismo, por un casual. Bueno, simplemente con la idea de simplificar la expresión matemática, y esto sería el ángulo que guardan el campo magnético y la superficie. Entonces el flujo magnético sería el módulo del campo magnético, porque es un producto escalar, recordar, por la superficie, por el coseno del ángulo que forma. Bueno, vamos a pensarlo así, simplemente con la idea de simplificar la expresión matemática y no tener que estar hablando de esa integral. Bueno, ¿qué nos indica esto de que cambia el flujo magnético, la derivada, la fuerza electromotriz? Bueno, primero tenemos que entender que esta derivada no es una operación matemática, no vamos a dar a la churrera de las matemáticas y hacer operaciones sin ton ni son. Tenemos que leerlo esto no como la derivada del flujo respecto del tiempo, sino lo que cambia el flujo en un instante determinado de tiempo. Lo que cambia el flujo. Entonces el flujo magnético, para que aparezca la segunda parte de la igualdad, que ahora intentaremos explicarlo, tiene que cambiar el flujo magnético. ¿A qué es igual el flujo magnético? Bueno, en nuestra versión simplificada es el producto de estos tres factores: campo, superficie y la orientación que guardan entre los dos. Por tanto, si en esta superficie, al cabo de un instante, la superficie se hace más grande porque hemos estirado el plano, por ejemplo, el campo magnético cambia porque es más intenso en los imanes o por la razón que sea, o giramos la superficie de tal manera que el ángulo va a cambiar. Entonces, si cualquiera de esos tres factores que acabo de mencionar cambia, entonces el flujo magnético va a pasar de un valor inicial, imaginemos, de 3 líneas, o sea, 3 Weber, va a pasar a un flujo magnético final de 5 Weber, por ejemplo. Entonces, en el momento en que hay este cambio de líneas, el número de líneas que atraviesan esa superficie, de 3 a 5 líneas, pues entonces va a aparecer una fuerza electromotriz inducida. Eso es lo que nos está indicando. Bueno, pero esto vamos a completarlo de una manera un poco más simple. Lo primero que vamos a pensar es que cambia el flujo magnético, ¿de acuerdo? En lo que sigue ahora. ¿Por qué? Pues porque cambia cualquiera de estas tres cosas. ¿Cuál cambia? Da lo mismo, cambia. Y esta superficie que tenemos aquí la vamos a concretar de la siguiente manera. Va a ser un circuito, un material conductor. Aquí tengo una resistencia, ¿vale? Y está atravesado por un campo magnético de tal manera que tengo estas 4 líneas. La superficie sería todo el contorno del circuito. Dirás, ¿dónde está la fuerza, la pila? Bueno, un cable que sale de un extremo de la resistencia y vuelve, sin más. Bueno, el caso es que yo tengo 4 líneas, es decir, que el flujo magnético va a ser de 4 Weber.
4 líneas, 1, 2, 3, 4. Imaginemos que por cualquier razón, la que sea, al cabo de un tiempo, vamos a bajar esto un poquito, vamos a bajar un poquitín, ahí, a ver si, ahí. Imaginemos que al cabo de un tiempo, diferencial de t, se ha modificado el flujo magnético. Yo digo, por cualquiera de las razones que hemos visto antes. Superficie, intensidad del campo magnético, orientación, yo qué sé, cualquiera. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que se quedan en 2 líneas. Entonces, el flujo magnético ahora son 2 líneas. ¿Qué ocurre? Que lo que nos está indicando la ley de Faraday en Lenz es que si cambia el flujo del campo magnético aparece una fuerza electromotriz. Es decir, que esta situación que yo tengo aquí equivale, digo equivale, no quiere decir que sea igual, equivale, y por eso lo voy a hacer más pequeñito, a si yo hubiera puesto aquí una pila. Si yo, comillas, porque no existe, es algo virtual. Entonces es como si esa pila tuviera un potencial igual a, pues por ejemplo, en este caso, imaginemos que esto ha pasado en un intervalo de 0,1 segundos. Pues sería, ¿cuántas líneas tengo ahora? 2. ¿Cuántas líneas tenía antes? 4. Pues 2 menos 4. ¿En cuánto tiempo ha pasado? En 0,1 segundos. Pues ya sabemos. Esto saldría 2 partido por 1, 20 voltios. Si hacéis la operación, 20 voltios. O sea, es como si hubiera metido una fuerza electromotriz de 20 voltios, una pila de 20 voltios. Con estos números que he puesto aquí, que son números inventados ahora mismo. Vale, ¿y qué es lo que crea esta pila? Pues una corriente eléctrica. Pero recordemos que esto es virtual, lo que acabo de dibujar aquí es virtual. En realidad lo que tengo es esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a generarse una corriente eléctrica que va a ir aquí. Una corriente eléctrica inducida que es como si en algún punto en este circuito hubiera una pila, que ya digo que no lo hay, y esta corriente eléctrica, si utiliza la regla de la mano derecha, me va a generar 2 líneas. Ahora veremos por qué 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es, ahora nos vamos a centrar en el signo menos, en el menos que tengo aquí, que va a aparecer una corriente eléctrica que se va a oponer a la causa externa que está provocando el cambio en el flujo magnético. Es decir, si nosotros quitamos 2 líneas, la corriente eléctrica que se genere, la inducida, va a provocar que aparezcan esas 2 líneas que hemos quitado y girará en el circuito de manera que genere esas 2 líneas. Si yo, en vez de tener 4 líneas, paso a tener 6, entonces la corriente eléctrica tendría sentido opuesto, porque lo que voy a intentar es restar esas 2 líneas que yo he creado desde fuera. En definitiva, siempre intenta hacer lo contrario de lo que yo estaba haciendo. Intenta conservar la situación de entrada, de origen. Es en este sentido muy conservador, porque intenta que las cosas no cambien. 4 líneas, pues yo quiero seguir manteniendo 4 líneas. Y aparece esta corriente eléctrica inducida. ¿Vale? Esta corriente eléctrica inducida, ¿cómo la podríamos calcular? Bueno, pues la corriente eléctrica inducida sería, como en todos los circuitos, la fuerza electromotriz partido por la resistencia. Y esta fuerza electromotriz sería esta expresión de Taylor. Si alguien se está preguntando por qué hemos pasado de tener 4 líneas negras en el circuito inicial, inicio, a este final que tenemos solo 2 negras, es porque haya cambiado el campo, la superficie o la orientación. Cualquiera de esas 3, da lo mismo. El caso es que ha cambiado de 4 a 2. Ya en los próximos vídeos veremos cómo se hace eso. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? La ley de Faraday-Henry nos dice que va a aparecer una fuerza electromotriz que es la variación del flujo magnético en la unidad de tiempo. El signo menos, que es la parte que, vamos a decir, que se atribuye a Lenz, la ley de Faraday-Lenz, nos indica que la corriente eléctrica que se genere con este potencial de pila va a ser contraria a la causa que provoca el cambio en el flujo magnético. Bueno, con esto, fin esta primera parte.